Bienvenidas y bienvenidos a el módulo sobre deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar. En primer lugar, quisiera recordar a ustedes que ya han platicado ampliamente sobre las obligaciones generales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Como una continuación a este módulo, el día de hoy trataremos de concentrarnos en los deberes específicos. En primer lugar, vale la pena hacer una breve recapitulación de algunas cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con recordar la importancia de mirar el análisis de los derechos humanos desde la perspectiva de las obligaciones. Esto es importante porque, a diferencia de lo que sucede en el ámbito del derecho privado, el caso de las obligaciones en materia de derechos humanos tiene diversas peculiaridades. Entre esas peculiaridades nos encontramos con que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del derecho civil, en el caso del mundo de los derechos humanos, nos encontramos no frente a derechos y obligaciones recíprocos entre sujetos que se ubican en una misma posición. En el mundo de los derechos humanos, en el ámbito de los derechos humanos, nos enfrentamos a una relación de desiguales en donde las personas tienen derechos, pero el Estado tiene obligaciones. Esto ya fue objeto de un análisis importante por parte de ustedes en el módulo precedente. ¿Qué es exactamente lo que haremos en el curso de esta semana durante el módulo de deberes específicos? Pues bien, un poco la idea es profundizar el conocimiento de las obligaciones generales en materia de derechos humanos. Para esto, lo que haremos durante toda la semana será lo siguiente: tratar de poner en práctica la aplicación de las obligaciones generales y entender cómo se genera, a partir de estas, un diálogo con los deberes específicos. ¿Por qué es importante entender este diálogo entre deberes específicos y obligaciones generales? Pues es muy importante, entre otras razones, porque nos da la pauta para entender en qué se encuentra obligado el Estado, qué cosas tiene que hacer frente a determinados contextos y hasta dónde llega el alcance de esas obligaciones. Pues bien, en el ámbito de los deberes específicos de prevenir, investigar y sancionar, que son de los que nos ocuparemos particularmente en el curso esta semana, tomando en consideración que propiamente el deber de reparar será objeto de todo un análisis durante el siguiente módulo, lo que trataremos de hacer es lo siguiente: un poco reflexionar, es decir, entender cómo es que la obligación genérica de protección se traduce a su vez en deberes específicos de prevención, de investigación y de sanción. Durante mucho tiempo, los tribunales internacionales asociaron los deberes específicos de prevenir, investigar y sancionar más bien a la obligación general de garantía. Esto sucede particularmente en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en buena medida porque, a la luz de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo se reconocen dos obligaciones genéricas: la obligación de respetar y la obligación de garantizar. De ahí que el Tribunal Interamericano, la Corte Interamericana, haya desdoblado la obligación de garantía en una obligación, es decir, en la incorporación de los deberes específicos de prevenir, investigar y sancionar. Sin embargo, como ustedes han visto a lo largo de este curso, las obligaciones en materia de derechos humanos no es un tema inacabado. Por el contrario, es un tema que se ha venido construyendo de manera paulatina y que ha venido además teniendo un desenvolvimiento teórico muy importante. Entonces, si nosotros reconocemos que los deberes específicos de prevenir, investigar y sancionar se ubican en la obligación general de protección, podríamos entender algunas de las razones por las que esto sucede así. Recordemos, la obligación de respeto impone a los agentes del Estado la obligación de no interferir con los derechos de las personas. La obligación de proteger está encaminada a asegurar que el Estado impida que terceras personas afecten los derechos de las personas.
La obligación de garantía tiene como finalidad asegurar el respeto de los derechos cuando las personas, por sus propios medios, no son capaces de hacerlos exigibles. Mientras que la obligación de promover impone obligaciones de largo calado. Sin embargo, lo que hemos analizado a la luz del desarrollo teórico de las obligaciones generales del Estado, en realidad nos lleva a pensar que la obligación de proteger, es decir, esta que impone al Estado la obligación de evitar que terceros afecten los derechos de las personas, nos ha permitido entender que ahí es donde se ubican los deberes específicos de prevenir, investigar y sancionar. El Estado, como ustedes bien saben, tiene la obligación no solamente de evitar que sus agentes cometan actos violatorios de derechos humanos, es decir, no solo está obligado a que los agentes de la policía no torturen a las personas, que los agentes de la policía no censuren a las personas cuando emiten mensajes a través de los medios de información. El Estado también tiene la obligación positiva de asegurar que terceras personas no puedan generar violación a derechos humanos. En el caso Campo Algodonero, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, se reconoció particularmente que el Estado mexicano no había cumplido con su obligación de proteger los derechos humanos de las personas. Es decir, el Estado no tomó acciones positivas dirigidas a evitar que terceros afectaran los derechos de las personas. Esto es particularmente interesante cuando analizamos la distinción entre la obligación de proteger y el deber específico de prevenir. ¿Qué diferencias podemos encontrar en estas dos obligaciones? Por ejemplo, mientras la obligación genérica de proteger obligaría al Estado, por ejemplo, a adoptar una legislación que evite el uso desproporcionado de la fuerza, el deber específico de prevenir se ubica bajo contextos particulares de riesgo, es decir, en aquellos casos en que es razonable exigir al Estado que adopte ciertas acciones especiales, en esos contextos de riesgo es donde surge el deber específico de prevenir. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el caso del Campo Algodonero, podremos recordar que en Ciudad Juárez no bastaba que el Estado adoptara legislación encaminada a prevenir la desaparición de mujeres. Era necesario que además el Estado evaluara las condiciones de riesgo especiales que se habían generado durante un periodo específico y que obligaban al Estado a tomar ciertas medidas reforzadas. En ese contexto, donde evaluamos una situación de riesgo particular, es justamente en donde aparece el deber específico de prevenir. Al Estado, es cierto, no se le podría imponer la responsabilidad por cualquier cosa que suceda en su territorio. Sin embargo, sí es razonable exigirle al Estado que en ciertas situaciones de riesgo, en donde es razonablemente claro exigirle el cumplimiento de una obligación reforzada, que el Estado actúe. Justamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, reconoce que el Estado era consciente de una situación particular de riesgo asociada a la seguridad de las mujeres que vivían en esta entidad y que no tomó medidas más allá de las que ordinariamente había tomado, es decir, podríamos pensar que el Estado en ese caso habría quizá cumplido con la obligación genérica de proteger, pero no evaluó la situación de riesgo particular que se había generado en ese entorno y no adoptó deberes particulares relacionados con el deber de prevenir. Esto es importante porque también debemos recordar otra cosa. El deber de prevenir, al igual que el de investigar, son, como lo ha sostenido la propia Corte Interamericana en jurisprudencia constante, obligaciones de medio o comportamiento, que son distintas a las obligaciones de resultado. Recordemos que las obligaciones de medio o comportamiento exigen de quien está a cargo de esa obligación la adopción de ciertas acciones que eventualmente impidan que se sucedan ciertas situaciones, pero no se puede culpar a esas entidades por el resultado obtenido. En otras palabras, los deberes de prevenir y de investigar son obligaciones de medio o comportamiento
que exigen al Estado adoptar con debida diligencia todas aquellas acciones encaminadas a alcanzar un propósito. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el Estado adoptó de manera razonable esas medidas reforzadas de protección para evitar que una persona sea vulnerada en sus derechos, podríamos argumentar que el Estado ha cumplido con este deber específico de prevenir. Por ejemplo, en el caso de la obligación de investigar, que es la segunda de los deberes específicos, nos encontramos con que no basta que el Estado diga estoy investigando. Es necesario que el Estado lleve todas aquellas acciones que aseguren que se han desarrollado de manera eficiente todas las posibilidades encaminadas a alcanzar un objetivo. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el deber específico de investigar no puede simplemente estar cumplido cuando se llevan acciones que de antemano están condenadas a ser infructuosas. Es decir, que no basta con que un agente de Ministerio Público levante un acta circunstanciada, no basta con que un agente de Ministerio Público pida por oficio que una autoridad X responda sobre una presunta violación a derechos humanos, sino que es necesario que el Estado despliegue todas las medidas encaminadas a llegarse de acervo probatorio, a encontrar aquellas herramientas que puedan ser útiles para asegurar el éxito de una investigación. Pero bien, como se los había dicho, esto no nos debe hacer olvidar que la obligación de prevenir y la de investigar no dejan de ser obligaciones de medio comportamiento, de tal manera que el solo fracaso de la investigación no es per se consecuencia del incumplimiento de esta obligación. Sin embargo, es muy importante entender que la debida diligencia, una acción congruente del Estado encaminada a desplegar toda la potencialidad del mismo para asegurar los fines de la investigación, es fundamental para asegurar el pleno respeto de esta obligación. Finalmente, la obligación de sancionar es aquella que tendría que ser la culminación de una investigación exitosa. Evitar la impunidad es también parte del mundo de los derechos humanos. Se ha dicho muchas veces que los derechos humanos generan impunidad. La obligación de sancionar nos demuestra que esto no es así. El Estado que cumpla con su deber de sancionar a aquellas personas que después de una investigación diligente, en donde se respeten las garantías del debido proceso legal y se asegure la presunción de inocencia, identifica elementos suficientes para encontrar la responsabilidad de una persona, tiene la obligación de sancionar. No sancionar genera impunidad. Y en el ámbito de los derechos humanos, la impunidad es incompatible con el lenguaje de los derechos. Pues bien, como ustedes han podido ver en este pequeño repaso inicial de lo que serán las obligaciones, es decir, los deberes específicos que analizaremos a la luz de la obligación genérica de proteger, pues un poco nos debe invitar a tratar de interiorizarnos un poco más en este mundo de los deberes específicos. Estoy seguro que si entendemos la estructura funcional, conceptual, que está detrás de estos conceptos, buena parte de nuestra visión acerca de nuestra obligación como impartidoras e impartidores de justicia podrá cumplirse con pleno respeto a el enfoque de derechos humanos. Les agradezco mucho su atención y espero que este módulo sea de su agrado. Muchas gracias.